Digamos, la actividad de fiscalización siempre existía, y si nos podemos pensar dentro de las facultades que una administración pública tiene respecto de, por ejemplo, ejercer una potestad sancionadora, está siempre, ¿sí?, como si fueran dos caras de la misma moneda, el que inicialmente la administración pública pueda desarrollar, ¿sí?, una actividad supervisora y fiscalizadora. Este es, digamos, el paso inicial esencial de toda administración pública, para luego poder evaluar si es que inicia un PAS o no. PAS es el procedimiento administrativo sancionador. Y bueno, concluirá en lo que corresponde. Pero naturalmente las administraciones públicas tienen la actividad de fiscalización o supervisión como un paso previo. ¿Ya? Ahora, lo que la norma está haciendo aquí es darnos una definición de la actividad de fiscalización y lo encomienda como una serie de actos, diligencias de investigación, supervisión, control que puede hacer respecto de los deberes que el administrador debe cumplir en el marco de la norma. Sin embargo, es importante sí tomar en cuenta, ¿de acuerdo?, que las administraciones públicas pueden realizar de forma interna o entre entidades propiamente las coordinaciones necesarias, ¿sí?, de forma interinstitucional o desde la coordinación entre entidades, todas las diligencias necesarias para poder hacer efectiva esa supervisión. ¿Qué entidades administrativas conocemos fuertemente que ejercen este tipo de actividades? Para poner un ejemplo, OEFA, ¿no? Digamos, dentro de las facultades dadas a OEFA están realizadas supervisiones en distintos sectores productivos, ¿no? Vamos a ver que siempre y cuando tenga que ver con el medio ambiente, OEFA tiene una labor de fiscalización en cada una de las ramas productivas del sector económico. En ese sentido podemos encontrar actividades de fiscalización, pues, minero, pesquero, etc., ¿no? ¿Qué otra entidad nos llama mucho la atención? Una que ha venido cobrando muchísima fuerza últimamente: SUNAFIL, ¿no? Otra, OSINERMIN. Estas funciones de supervisión están existentes en reguladores, por ejemplo. OCITEL realiza una supervisión constante, por ejemplo. Telefónica o Movistar, o Claro, cumpliendo con cada una de sus obligaciones, ¿no? Lo hace también, por ejemplo, SUNAS, ¿no? O CITRAN, ¿no? En ese sentido, ¿sí?, es importante sí considerar que lo que la norma nos está diciendo hoy desde esta incorporación es que cada uno de estos sectores puede tener una norma especial, ¿de acuerdo? Porque es natural, dada la naturaleza técnica que cada supervisión va a suponer. Cuando EFA hace una supervisión, por ejemplo, de los efluentes en un río, utiliza un componente de técnico, estándares de calidad, turbiedad del agua, entre otros problemas, ¿sí? Y eso explica de que cada uno de ellos tiene una norma especial para realizar la actividad de fiscalización. Pero lo que la norma nos está diciendo hoy es que estas disposiciones van a constituir un marco general que es necesariamente advertido y cumplido, ¿sí?, con una base fundamental por parte de los sectores especiales. Quiere decir que las garantías, que las características, requisitos que están aquí contenidos no pueden ser pasados por altos por la norma especial. Y eso le ha venido, por ejemplo, como una crítica a la función que, por ejemplo, algunos inspectores de SUNAFIL vienen cumpliendo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, los inspectores de SUNAFIL asumen interpretaciones que van más allá de lo que la norma establece. En algunos casos, incluso
fungen en cuanto a sus decisiones como si fueran jueces. Cuando hay consideraciones de procedimiento administrativo propiamente que deben ser tomados en cuenta por estos. ¿Ya? Entonces, es importante tomar en cuenta que hay un contenido de la actividad preestablecido por la norma. Una norma debe darle a la administración pública, en ese sentido, una norma previa, ¿sí?, a través de la cual se le faculte para realizar las actividades e indique los límites del ejercicio de la actividad. ¿Ya? Es importante también, ¿sí?, que la atribución sea dada directamente. ¿No? Una cosa puede ser generar una coordinación entre entidades, pero otra muy importante es que la norma o el decreto legislativo que asigne la función a una entidad lo haga directamente. ¿Ya? Decíamos que hay una posibilidad de coordinación. Algunas veces, ¿sí?, es posible que ciertas entidades, por la labor que también realizan, por la actividad de supervisión o fiscalización en cuanto al sector, no se dé abasto, pueda realizar coordinaciones con otras entidades de similar competencia para realizar esa actividad. Es muy poco usual, porque si vemos que en el caso de OEF o SUNAFIP, generalmente son, por ejemplo, funcionarios que son enviados desde Lima para realizar una supervisión en provincia, o son intendencias regionales las que realizan la actividad. Pero son muy pocos casos en donde la coordinación parece realmente cobrar efecto. Hay la posibilidad, por ejemplo, como en el caso de los CINEMI, el organismo regulador, en donde la actividad supervisora es tercerizada. ¿Qué quiere decir? Empresas, ¿sí?, que compiten y son contratadas por los CINEMI para realizar una supervisión en campo. No es el propio CINEMI que realiza la supervisión, contrata un tercero que es el llamado a realizar la supervisión. Hay muchas consideraciones que hacer al respecto. Hay posiciones de favor que pueden decir realmente una empresa tercera que solamente se dedica a supervisar puede hacer una labor realmente importante. Hay otros que piensan que realmente tercerizar constituye una serie de incentivos y desincentivos para las empresas que se dedican a ello, que no necesariamente garantiza una adecuada supervisión en base a las disposiciones del procedimiento administrativo general. Y en ese sentido es que hay una gama de posibilidades a través de las cuales las administraciones públicas ejercen la actividad supervisora y buscan una eficiencia en ese sentido. ¿No? Y es importante sí recordar que a partir de este artículo incorporado en la norma general, funge, ¿sí?, de disposición común a todos los sectores y por encima de las normas especiales establece reglas generales base que no pueden ser pasadas por alto por normas especiales al momento de regular la actividad supervisora. Todas estas son, digamos, las disposiciones centrales de ese artículo que acabamos de ver. ¿Qué facultades tienen las entidades al momento de realizar la actividad de fiscalización? Ahora, la norma nos explica claramente de que toda supervisión, ¿sí?, surge de oficio. Nuevamente, iniciar una supervisión y fiscalización puede pasar por una denuncia, pero como hablábamos que en el PAS sucedía lo mismo, no es que la denuncia inicie el PAS propiamente, ni tampoco inicie el procedimiento de supervisión de igual forma. La denuncia siempre es evaluada previa al inicio de una actividad de supervisión o al inicio de un PAS. Pero ¿de qué forma puede iniciarse esta actividad supervisora? Desde la iniciativa del funcionario, puede existir una orden superior, ¿sí?, y en ese sentido puede, por ejemplo, existir denuncias sí, que necesariamente tendrán que ser evaluadas por la administración. Las peticiones también que puedan hacer entidades públicas o administrados deben ir también sustentadas en cierta motivación. Y en ese sentido corresponderá al órgano supervisor iniciar la actividad a partir de la evaluación que haga de esa motivación o de la denuncia correspondiente. ¿Cuáles son las facultades que tiene la administración pública para ejercer la actividad de fiscalización? El requerimiento al administrado, por ejemplo, de todo tipo de documentación.
información necesaria respetando el principio de legalidad. La primera pregunta que nos surgiría aquí es, ¿este todo neutraliza aquellos documentos que la administración está prohibida de solicitar? ¿Es la función de actividad de supervisión más fuerte que una disposición normativa que una disposición de la norma general, en el sentido de decirle a la administración, oye, estos documentos no tienen sentido que lo pidan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sentido tiene esta facultad que se le da a la administración? ¿Podría la administración, a propósito de esto, pedir la exhibición, por ejemplo, de DNIs, informes de la administración, habilitaciones desde la administración de la actividad, ¿no? Licencias y todo ese tipo de documentación? ¿O no? Por ejemplo, pero habría que hacer un filtro ahí, ¿no? Porque si, digamos, estamos hablando de elementos de, por ejemplo, vigencias del poder, ¿no? Que, digamos, que den certeza de que aquel con el quien estás hablando representa adecuadamente a la empresa que está supervisando, pareciera así ser lógico pedirlo. Pero, por ejemplo, un DNI, ¿no? O pedir, por ejemplo, una carta poder que facilite a este representante a realizar una comparecencia, o en todo caso en la visita inspectiva solicitarle, pues, ¿dónde están tus acreditaciones necesarias? ¿Pareciera ser lógico o no? Porque esta es una pregunta que surge desde la mera lectura, ¿no? Aquí parece ser una facultad amplia, en donde se le dice al supervisor, oye, tú llegas frente al administrado y puedes requerirle toda la información necesaria. ¿Necesaria en qué sentido? ¿Para la diligencia o que considere el funcionario necesario? Y además nos dice respetando el principio de legalidad, lo cual parece ser un tanto remitirnos nuevamente a la norma o a las disposiciones especiales que se tienen. Nos va generando una duda ya. Ahora, en algunos casos se explica, ¿no?, el pedido, por ejemplo, de documentos de acreditación, porque importa mucho al supervisor de que la diligencia o el requerimiento se esté haciendo efectivamente ante una persona que la empresa, o en todo caso, en su mayoría personas jurídicas, va a reconocer como su representante. Porque si no, podríamos hablar de una diligencia que no ha cumplido el objetivo. Se ha requerido información a una persona que no tiene el poder necesario de emitirla, se ha pedido la declaración de una persona que necesariamente no tiene los poderes o la representación de la empresa, o en todo caso la persona jurídica. Entonces, es importante tomar en cuenta que las facultades hay que sí evaluarlas en un supuesto en concreto, ¿no? Si nos movemos dentro de la abstracción, es un poco difícil establecer los límites. Me queda claro que, por ejemplo, documentos que bien podrían estar, ¿sí?, en, digamos, dominio o propiedad de la entidad que supervisa, no necesariamente deben ser requeridos. ¿De acuerdo? En el caso de SUNAFIL, por ejemplo, ante una visita inspectiva, el requerimiento inicial es, oye, la vigencia de poder determina representación. Y la siguiente información generalmente va asociada a los libros de la empresa, a las planillas de la empresa. Y en ese sentido el requerimiento se explica porque es información que no está en manos de la SUNAFIL. Pero si SUNAFIL llegara a pedir un informe inspectivo que ellos emitieron en el año 2016, en donde se estableció una serie de medidas correctivas, eso pareciera no ser razonable, ¿no?, en tanto es información que la propia SUNAFIL tiene. Entendamos entonces que el requerimiento de la documentación, expedientes, archivos u otra información que consideren necesaria tiene que explicarse en la propia visita inspectiva y en la propia facultad de supervisión. La pertinencia de la información es también importante hacerla notar. Y vamos a ver que cuando vemos las actas de supervisión, es posible que el administrado deje constancia de que la información que se le solicita no es la pertinente en base a la orden de inspección. Todo surge, ¿sí?, siempre a través de algo que llamamos, ¿no?, orden de inspección.
que es, digamos, el primer documento en el que se plasma cuál es el sentido de la inspección. Eso no quita que las administraciones en el camino se puedan dar con otra cosa. Pues que inspeccionar que en esa obra no se daban implementos de seguridad, ¿no? Como Sunafil, ¿no? Pero te diste cuenta que tienen declarados 8 trabajadores y son 100 en el camino, te diste cuenta. Eso motivará otra orden de inspección o una ampliatoria, ¿sí? Pero eso no significa que el funcionario que vaya con una orden de inspección intente establecer medidas correctivas o infracciones a partir de lo que vea simplemente y no se enmarque en la orden de inspección. Hay un procedimiento para ampliar las órdenes de inspección, hay un procedimiento para generar mayores diligencias de investigación. ¿Ya? Pero es importante que en esta orden de inspección establezca el sentido de la inspección. Y en ese sentido, valga la redundancia, importará qué tipo de documentación solicita. Toda la documentación tiene que estar, digamos, orientada hacia el sentido de la inspección. Toda la documentación. Porque si no, hablaremos de una documentación que no es pertinente en el procedimiento. Y si ese es el caso, es posible poner en el acta de inspección el requerimiento de documentación hecha por el funcionario o agente inspector no se condice con la orden de inspección o el sentido de la inspección. Es importante también que la norma recuerda algunos límites respecto de dar información, ¿no? Por ejemplo, nuevamente es una fila, requerimientos del legajo de algún trabajador, requerimiento de evaluaciones médicas de un trabajador, ¿no? Hay un límite que no, por ejemplo, puede ir más allá de la afectación pues, de la intimidad personal o familiar, o de información que por su naturaleza y sensibilidad está, digamos, protegida. Por ejemplo, el secreto bancario. No puede ir una entidad supervisora, salvo que tenga las facultades para eso, a solicitarle pues, al área de recursos humanos o de planillas, oye, dame el número de cuenta de tal o cual persona. Eso debe ser un poco discutible. Digamos, si fuera una investigación, una supervisión de una entidad que tiene la facultad de conocer en ese sentido, digamos, cierta información privilegiada, SBS, digamos, ¿no? En ese sentido sí se explicaría. Pero si no, tiene que mediar un procedimiento de orden fiscal, donde necesariamente se incluye también el secreto bancario, que todo el procedimiento que todos nosotros conocemos. Pero sí hay límites al pedido de información. Y generalmente está marcado dentro de los derechos fundamentales que nosotros hemos conocido y estudiado desde la Constitución. Y otras materias que siempre han sido excluidas al momento de solicitar información naturalmente. Entonces decíamos, las formas de inicio de la actividad están establecidas, hay una potestad de solicitud de información, pero dentro de los límites de legalidad, que no nos queda muy claro, ¿sí? Al momento de hablar del principio de legalidad propiamente, si es, digamos, un tanto regresarnos a la norma general y recordar las disposiciones especiales que en cada sector pudiera existir, ¿no? El tema de derechos fundamentales que hemos venido explicando. Pero hay más facultades, ¿no? Y dentro de ellas están también interrogar a las personas en materia de fiscalización, y aquí ya la lista es mucho más larga, ¿no? Representantes, empleados, funcionarios, asesores, terceros, utilizando medios técnicos que se consideren necesarios, ¿no? Ahora, aquí sí podemos encontrar dos tipos de incidencia de fiscalización, o en todo caso de supervisión. Y esta facultad se divide en dos manifestaciones de supervisión propia. Tenemos una primera forma. El inspector llega a una empresa. ¿Sí? Esta es una empresa que tiene una serie de trabajadores, ¿no?
primer lugar, hablar, por ejemplo, con el representante, ¿no? Naturalmente el representante no va solo, va con su abogado, ¿sí? Y también te puede realizar preguntas. Eso amplía un poco más el espectro porque, como haces una ley, puede ir a hablar con cada uno de los trabajadores y realizar las mismas preguntas. Adelante. Entonces, si es que en la orden de inspección teníamos que el horario de trabajo no se venía cumpliendo y se busca supervisar la primera pregunta que le hará al representante es ¿cuál es el horario de trabajo? El abogado dirá, mira, existen ciertas excepciones, donde horas extras se le reconoce. El tema es cuando habla con cada uno de los trabajadores. Y aquí lo que se está haciendo es una inspección directa. Ya, con una manifestación. Es una inspección directa. Vemos que dentro de la norma especial hay la posibilidad de que las inspecciones puedan ser realizadas de dos formas, ¿no? Algo que se llama inopinado. Es algo así como decirles aquí una hoja en este momento van a dar un control. De repente, nadie les avisó. Surge eso. U otra, en donde le llega una asignación, perdón, una programación a la empresa o al administrado, en donde se le dice que se le va a visitar. Ahora, viéndolo desde la experiencia de las supervisiones, ninguna de las dos es garantía de que alguna empresa o algún administrador no te vaya a ocultar información. Pasaba, por ejemplo, en ciertas empresas constructoras, en donde la visita inopinada, ¿sí?, era pues ya monitoreada por la empresa desde la puerta, ¿sí?, le cerraron la puerta al inspector, ¿no?, y los trabajadores como 20 bajaban por el otro lado del edificio. Quedaban únicamente los que estaban en planilla, que eran como 10. Mientras el inspector esperaba que abriera la puerta, 20 trabajadores ya daban la vuelta y salían de la puerta. Eso sucedía. Y en ese sentido, la norma especial lo que ha hecho es que aquel inspector que espera más de 5 minutos sin ser atendido constituye una actividad o una acción entorpecedora de la acción de fiscalización. Y eso es multado. Entonces, mucho cuidado cuando lo supervises una firma. El inspector o agente supervisor no puede esperar más de 5 minutos, porque más de ello se entiende como una obstaculización de la actividad de inspección. Pero eso no está reglamentado. Sin una norma específica. Dentro de la acción. Exactamente. No es que esté en la norma general. ¿Y en el caso de SUNAT? En el caso de SUNAT, sí. ¿Hay visitas inopinadas? De hecho que sí, ¿no? Pero digamos, ahí el pedido no es tanto una supervisión in situ, sino es más pedido de información. En el caso de SUNAT, digamos, generalmente va asociado a pedidos de información directamente por libros contables, información o te refieres a una inspección respecto de dar un comprobante de pago. Sí, es. Ya, en ese caso también se está ejerciendo una función de supervisión pero inopinada. Y además tiene, digamos, la estrategia es una vez enviarte a un funcionario que compra como cualquier otro y ya después te cae, ¿no? Es como generalmente viene operando SUNAT. En ese sentido, lo primero es constatar un hecho, ¿sí?, un hecho infractor, y después establecer el acta que ratifica el hecho infractor. Y naturalmente en ese momento se le pone una sanción, con un principio de inmediatez. Hechos programados, no es. Programado me refiero a que la programación te llega a través de una carta dirigida por la entidad supervisora. Y dicen, para tal día se te ha programado una visita inspectiva. Entonces, ¿qué haces? Pucha, hasta ese día lo que tú haces es dejas todo ok, correcto, ¿no? Porque digamos, inicialmente eso es lo que hacen algunas administraciones. Te avisan en qué momento van a ir, para que tú también tengas la oportunidad de poner en orden ciertas condiciones del lugar. Pero en materia laboral, generalmente es inopinado. Cuando hablamos de eso,
va a cualquier centro de trabajo, estatal o privado, dentro del propio reglamento se entiende como el procedimiento de la actividad inspectiva, el que, por ejemplo, el inspector esté más allá del tiempo de 5 o 7 minutos. Ese es el supuesto. Ahora, claro, aquí estamos hablando de una inspección directa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el inspector va al centro de trabajo. ¿Sí? Va al centro de trabajo. Muy diferente es una comparecencia. ¿Qué quiere decir una comparecencia? ¿Ah? El inspector va al centro. Tenemos un inspector, va al centro, pero únicamente va a dejar una citación. Va a dejar una citación en donde le dice, mira, hay una orden de inspección en donde se te requiere presentes esta documentación. Están diciendo, por ejemplo, que en tu empresa, ¿sí?, no tienen los trabajadores el seguro complementario de trabajo de riesgo cuando realizan actividad de riesgo. No les entregas EPPs, no los capacitas para el manejo de las máquinas que son algo peligrosas. Entonces, para eso te requiero, ¿sí?, y te dejan un acta de comparecencia, te requiero, por ejemplo, dónde están las fichas de que cada uno de ellos haya participado en la capacitación. La ficha, esa ficha. ¿Dónde está la ficha en donde conste de que tú les has entregado sus implementos de seguridad, sus guantes, sus lentes? ¿Dónde está? Eso es todo. Siempre, si digamos, estamos hablando de materia laboral, la planilla, ¿no? Tú dices que tienes 10 trabajadores, quiero ver que los 10 se ven. Tu reglamento interno, si es que por el número de trabajadores debes tener. Esto me lo presentas el día 5 de marzo. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Dónde? En Sunafil. Está junto en el mismo Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, lo único que ha hecho el inspector es ir a la empresa a entregar esa notificación. Lo hace ante un representante que en ese momento se acredita. ¿Y qué sucede? El 5 de marzo. El representante, ¿sí?, va a la comparecencia y se supone que presenta toda la información. Entonces es un supuesto diferente. Porque en el primero, el inspector va a hacer la actividad inspectiva. ¿Sí? Y lo puede hacer un día así de repente, ¡pum!, y se mete. O previamente hay una carta que avisa que tal día va a llegar. En el otro caso, la comparecencia, ¿sí?, es una situación en donde la citación al administrado tiene la función de que éste vaya a acreditar ciertas consideraciones propias de la actividad inspectiva. Si las acredita, bien. Si no, probablemente haga un nuevo requerimiento. Y ante la inexistencia o la percepción de que se está generando una infracción, nos lleva adelante y una protesta sancionada. ¿Ya? La comparecencia aquí se rige bajo las reglas propias de la comparecencia en la norma general. Hemos visto que la comparecencia, por ejemplo, debe darse dentro de un acuerdo entre las partes. Generalmente el inspector te hace la consulta de una hora prudente, una hora importante. Otras veces también la establece dentro del horario de trabajo, ¿no?, para que pueda un representante de la empresa poder acercarse sin ningún tipo de problema. Mucho ojo que en el caso de Sunafil, el no ir es realmente grave, ¿no? O sea, te pueden dar una multa, uno porque no cumpliste y otro por no ir. Entonces hay que tener mucho ojo con las inspecciones de esas empresas. Entonces la norma nos habla de un interrogatorio, ¿sí?, o de realizar preguntas, ¿sí?, ¿no?, o acreditaciones a través de dos formas. Una inspección directa, en donde naturalmente el inspector le pide una habitación al empleador, o en todo caso al representante del
u otra en donde cita al representante y lejos de únicamente verificar si cumplió, también aprovecha para hacer preguntas. Y si hay un denunciante que inspiró esta orden de inspección, muchas veces lo cita también. Claro, en algunos casos los denunciantes son los propios trabajadores y no aparecen, porque lo natural es que, digamos, haya una denuncia de modo anónimo. Pero si es, por ejemplo, un sindicato o un frente de protección del medio ambiente, naturalmente la comparecencia está también en esa otra parte, ¿no? Y el inspector realiza preguntas a cada una de las partes. Sí. En ese interrogatorio tiene que estar un representante de la empresa presente o puede ser el inspector con el trabajador. Lo natural al momento de realizar la comparecencia, primero hablemos de esto. La inspección directa, cuando el inspector, en el caso es una así, habla con un trabajador, evita que esté el empleador o algún representante. Eso es lo natural. Dice, y pasa, ¿no? El inspector cita al trabajador y ya ves que el trabajador va entrando con el abogado de la empresa. Entonces el inspector lo que hace en este caso es, por favor, únicamente con el trabajador. Porque es la única forma de, digamos, garantizar que la declaración que dé el trabajador no esté un poco influenciada por su empleador, ¿ya? Pero la pregunta es importante en este sentido. Cuando realiza la comparecencia, el inspector lo primero que te pide, si eres representante de la empresa, es una acreditación. Su poder, el registro público, o la carta poder simple a través de que un representante te delega poder a ti. Eso también es importante, porque si el inspector ve que la persona que asiste no está acreditada por la empresa, eso también supone una infracción. Entonces te vas sumando infracciones. Uno por la no adecuada representación, otro por no participación en la comparecencia. Entonces, sumamente grave. ¿Y esa misma supervisión deja un acta o Sí. después la...? Siempre existe una. Siempre se lleva una. Ya cuando veamos el tema del contenido de las actas, que vamos a ver a continuación, vas a poder advertir qué contenido se puede poner. Antes se creía que el único que llenaba el acta era el inspector. Hasta ahora lo hace, ¿de acuerdo? Eres el único que lo hace. Pero no se tenía la cultura o la costumbre de que cada una de mis observaciones como administrado estén también en el acta. Porque el inspector, uno, no lo aceptaba, o dos, el propio administrado entendía que como era una inspección, todo el informe, todo el acta que el inspector llenaba es simplemente una percepción desde él. Y eso no es así, porque la supervisión supondrá en algún momento el inicio de una acción, una potestad sancionadora. Y en ese sentido tengo también el derecho de establecer ciertas observaciones o descargos en la propia acta de inspección. Disculpe, y en esta acta podría figurar también una declaración Sí. convalidando del trabajador con un tercero, o solamente pone constancia del inspector nada más. O sea, yo como administrado podría contradecir a mi trabajador. Porque usted menciona que Sí. cuando se hacen unas entrevistas a los trabajadores, Sí. entonces el trabajador también ahí podría en ese momento denunciar ese acto. Sí, por supuesto. ¿Podría dejarse constancia o solamente hacer constancia? No, el inspector deja constancia de cada una de las Entonces manifestaciones. solamente esas denuncias en ese momento quedan anónimas. Sí, por eso es que los aísla al momento de realizar la inspección. Claro, esta es inspección laboral. Si hablamos, por ejemplo, de inspecciones del medio ambiente, vamos a ver que es también contra la naturaleza de la inspección. Pero podría, por ejemplo, en una inspección del medio ambiente, llamar a un trabajador y decirle, oye, ¿cuánto ustedes que hacen algún tipo de remediación, viene pasando algo? El propio trabajador podría decir, no, sí, miren, nosotros agarramos el petróleo y lo botamos al río. ¿Estás seguro de eso? Sí, yo veo. En ese tipo de declaración, el inspector va a dejar constancia necesariamente. No pondrá el nombre del trabajador, pero pondrá que el trabajador número 01, en el momento de hacer la declaración, indicó lo siguiente. Ahora, esta acta va a manos del administrador.
y él tendrá que, digamos, contradecir esa declaración a través de ciertas cosas, ¿no? Muestras fotográficas, evaluaciones en el río, constantes, no sé, pues, protocolos de utilización o desecho de residuos, ¿no? Y en ese sentido, el administrador tendrá que, con documentación, no solamente una declaración, tendrá que contradecir eso que su trabajador dijo. Hay una protección normativo-legal que se preocupa desde lo laboral de este tipo de trabajadores que después puedan ser despedidos. Porque dentro de una de las causales que inspiran un despido fraudulento está el hecho del inicio de algún tipo de actividad sancionadora, de algún tipo de juicio o procedimiento en donde esté involucrado el trabajador y la empresa. Pero sí, hay la posibilidad, pero el hecho es muy identificado. Sí, quería consultar una cosa. Si, por ejemplo, en una inspección de tipo ambiental, consultando al trabajador, sale, no sé, o sea, que la empresa está incumpliendo, sino que, por ejemplo, ellos no tienen los implementos de seguridad que requieren para hacer, siendo que es una inspección de tipo, en materia ambiental, el inspector que toma conocimiento puede recorrer traslado a su marido. Eso es natural, sí, podría darse. Podría darse, y sucede, ¿no? Que a veces OEFA va a ver un tema ambiental y ve que pues, están trabajando con mercurio y no están usando ni la máscara ni las propias los guantes, ¿no? Entonces, generalmente hay una colaboración ahí. Uno a veces piensa que la denuncia viene del lado del trabajador, ¿no? Como empresa, entonces no de los trabajadores. No, a veces son propios inspectores de otras entidades y les pasan la voz y dicen, no pasa nada. Que va en el marco de lo que inicialmente hablamos. Es sí por competencia importante determinar a quién corresponde qué. Porque a veces sucede que inspectores que tienen que ver con medio ambiente empiezan a hablar un poco de laboral, no corresponde. Y demoras un tiempo en la inspección diciendo, no, es el horario de trabajo, sí, pero ese no es el sentido de la inspección. Un poco también entender cuál es el sentido de la inspección, ¿no? Y a partir de eso, dar todos los elementos necesarios para descartar cualquier tipo de inspección o de responsabilidad en ese sentido. Si tienes un inspector de medio ambiente, todo tu trabajo, digamos, tus acciones deben estar medidas hacia el hecho de decir, oye, lo ambiental está bajo la norma, estas son las acciones, estas son las capacitaciones, etc. Laboral de igual forma, pero no combinar las situaciones, no te las situaciones. Sí. Hay algo, tiene situaciones que así parece muy abierto y que el inspector tiene amplias facultades. ¿Hay alguna limitación a la responsabilidad de fiscalizados, algún límite? Sí, uno de ellos es desde saque la orden de inspección. ¿No? La orden de inspección es el marco dentro del cual el inspector se va a mover. Quiere decir que si llega a la empresa, va únicamente, ¿sí?, a determinar si es que se sucedió ese hecho en concreto, si es que esa infracción se viene cometiendo o si es que el administrador viene cumpliendo con esta disposición en específico. Quiere decir, por ejemplo, no cumplir con el horario de trabajo. Ese es su límite. Lo que requerirá, lo que investigará, va en ese sentido. Pero si en el camino el inspector, conversando con un trabajador, le dice, sí, pero aquí únicamente quienes se quedan hasta más allá del horario de trabajo son las chicas. ¿Ya? Y llama una de las chicas. Y surge un tema de acoso laboral, por ejemplo. Allí la situación es distinta. Ya la orden de inspección tendrá que ser ampliada. Para otros medios, ¿no? Digamos, no en ese momento, pero supondrá una nueva inspección bajo esa naturaleza. ¿Sí? Si que no, ese acta o no remiten esa información podría correr responsabilidad. O sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, el caso que usted mencionó, de que las chicas que son trabajadoras quedan un tiempo más y ahí el inspector en la declaración. El hecho que él pasara por alto esa información, sí, supone una carga superior de responsabilidad, porque el inspector, si bien únicamente se enmarca en la orden de inspección propiamente para solicitar la información y llevar adelante la actividad inspectiva, debe estar también atento a otro tipo de infracciones para que
Más aún si hay un mandato legal. En el caso del acoso, por ejemplo, en el área de trabajo, sí hay un mandato legal expreso por parte del trabajo. Y ello ha sido también asimilado por el sector, por el sector trabajo, ¿no? En el hecho que se han establecido directivas también de supervisión y fiscalización en ese sentido, e incluso procedimientos internos dentro de las empresas privadas y públicas para perseguir este tipo de prácticas. Entonces, si ese es el caso y se demuestra que, digamos, el inspector pasó por alto una información de esa naturaleza, este puede ser separado e iniciar un procedimiento interno de responsabilidad respecto de él. Pero eso no lo consiguen en esa acta, sino informa, no se informe a la evaluación. Entonces todo comienza con la orden de inspección. Sí, una orden de inspección, en donde se determina cuál va a ser la labor de fiscalización. Ahora, no es que pregunte pues, de forma impertinente miles de cosas, sino siempre están dirigidas a la materia de inspección. La materia de inspección es importante porque es la base, es el tema o el encargo que tiene el inspector para determinar si se está cumpliendo o no. Horario, vacaciones, un tema de acoso laboral a una funcionaria o servidor. Cuando uno habla con Sí. el caso de las infracciones inopinadas, Sí. ahí está respetando derecho fundamental e individualidad de domicilio. ¿Qué pasa si no le permiten entrar a mi escuela? Por eso que lo que ha hecho nuestras normas es establecer que el hecho de cerrarle la puerta o el no atenderlo constituye una infracción muy grave. Un tanto para desincentivar el hecho de uno ver, ¿cómo cierran todo? Ese día cerró. Y el inspector está en la puerta, tocando la puerta, nadie llega. Por eso es que la propia normatividad ha establecido que la demora en la atención, la no atención injustificada del inspector constituye una falta grave. Y eso acarrea una multa importante. Pero sí, o sea, es también el trabajo del inspector es bastante complicado, ¿no? Desde que te cierran la puerta, te esconden a la gente, ¿no? Es un poco complicado. Ahora, el tema es importante también, porque así como puede interrogar la realización de inspecciones, como sin previa notificación, como decíamos, ¿no? Inopinadas o aquellas personalizadas, objeto de las inspecciones, inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. Lo importante es que todo surge a partir de una debida colaboración del administrado al momento de recibir la visita inspectiva. Ahora, también es importante tomar en cuenta de que en algunos casos la determinación del área de inspección podría no ser únicamente de propiedad del administrado. Sucede, por ejemplo, mucho en almacenes o en talleres textiles, donde el funcionario, el inspector, está realizando una inspección a una empresa textil, ¿no? Y le dice, oye, ábreme este almacén. Ese almacén no es de mi propiedad. Habrá que determinar. Probablemente en un requerimiento de comparecencia, ¿sí? El inspector le solicitará a la empresa textil, oye, dime y acredítame cuáles son los talleres de tu propiedad en esa zona. Pero pasa, por ejemplo, y pasa mucho. Quiero que me hagas este taller, quiero que me hagas este almacén, quiero que me hagas este depósito. No es de propiedad del administrador. Y en ese sentido, nada puede hacer el inspector si es que le acreditan adecuadamente que eso no es propiedad del administrador. Por más que esté de forma cercana, que esté de forma colindante, ¿no? Porque también sucede que, oye, no, ese no es mi taller, no tengo la llave. Ven en registros públicos, el administrador es dueño de todo. Pero él no quiere abrir porque tiene como 20 trabajadores que pueden contigo. Pasa. La verdad es que nuestra realidad, sobre todo laboral, es bastante sorprendente, por decirlo menos. Entonces, los puntos importantes de estas dos facultades están en la potestad de realizar interrogatorio. Un registro completo y fidedigno de declaraciones, ya para eso hay medios técnicos,
que puedan ser permitidos, o no hay grabaciones subrepticias ni nada por el estilo. Y las reglas de citación y comparecencia predeterminadas, ¿no? Las citaciones siempre van, ¿sí?, con adecuado aviso al administrador, de modo tal, ¿sí?, van por una notificación, un medio escrito a través del cual el administrador tiene adecuadamente determinado el lugar, la hora y la fecha y los requerimientos que se le hacen, ¿sí?, para que el administrador no pueda darse como no notificado. Y aquí podemos traer a colación, ¿sí?, nuestras reglas de notificación que hemos venido estudiando. La importancia de la validez del acto y de un acta y de un requerimiento también viene a través de que la regla de citación haya sido hecha de forma adecuada. Por eso importa mucho que cuando te citan a comparecencia, el inspector esté muy preocupado en que aquel que lo atiende tenga poder suficiente dentro de la empresa. Por lo general, al momento de entregar el acta de comparecencia, lo que se quiere desde el inspector es que ese que te atiende te demuestre que es representante de la empresa, tiene el poder necesario para recibir por la empresa. No lo deja cualquier persona. Porque ha pasado que un inspector entrega el requerimiento de comparecencia con la citación, pero es atendido por una persona que finalmente perdió el requerimiento, no lo comunicó. Y eso es cuestionable. Probablemente el administrador que cuestiona eso lo gane por un tema de forma. ¿Sí? Entonces, ahí radica la importancia. Tiene más facultades. Tomar copia de archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, ¿no? Puede tomar fotografías, ¿sí?, realizar impresiones, grabaciones de audio, pero mucho ojo con eso, con conocimiento previo del administrador. O sea, no quiere decir que te sentaste a comparecer con él y por ahí te puso una grabadora, no. Toda labor inspectiva que suponga la utilización de estos medios de fijación o de grabación tiene que ser con conocimiento previo del administrador. Si es que no es así, se puede dejar cosas en el acta. Realizar exámenes periciales sobre la documentación y otros aspectos técnicos relacionados con la fiscalización. Y aquí la pregunta es, ¿y la presunción de licitud? ¿Dónde quedó? Bueno, en tanto estamos en el marco de una actividad inspectiva, hay ciertos principios que se pueden relajar un poco respecto al procedimiento. Y el principio del lícito nos decía que las administraciones presumen que aquellos documentos, afirmaciones que los administrados realizan son ciertos y pegados a la norma. ¿De acuerdo? Pero esto se neutraliza un poco, se relaja un poco cuando estamos hablando de actividad inspectiva. Porque lo que aquí la administración quiere es determinar si es verdad o no. Y la verdad material pareciera tener mayor peso en este sentido. ¿Ya? Utilizar en las acciones y diligencias equipos que se consideren necesarios. Lo deja muy amplio porque la actividad inspectiva es transversal a sectores productivos. Podría poner una motobomba para determinar una profundidad, podría ser. Podría poner, no sé, pues, pequeñas represas en ciertos lugares de un río que está dentro de tu concesión o cercano a la concesión que tienes para determinar, pues, la turbiedad del agua. Podría. Pero deben ser necesarios. Está hoy pensándose mucho en la utilidad de los drones al momento de realizar supervisión. Y no hay una disposición legal hasta el momento. Va a ser muy interesante, porque existen supervisores, como por ejemplo Sinelmi, en donde ya están utilizando drones para determinar, por ejemplo, áreas en donde no se tiene una lista totalmente, por ejemplo, de tajos abiertos, minas, ¿no? Igual forma OEFA para determinar, por ejemplo, en el caso de productores de madera, cuál es el nivel de penetración que se tiene, ¿no? Pero no hay una disposición normativa. Si alguien dijera por un principio de legalidad, oye, en ninguna parte existe una disposición legal que le permita al supervisor utilizar ese tipo de tecnología, y lo que está haciendo es violar el derecho que tengo de tener un espacio privado. Entonces, en ese sentido se está avanzando un poco
He visto que ciertos supervisores utilizan drones, sobre todo en Sunafil, donde ya estos trabajadores que se iban por el otro lado del edificio ya pueden ser vistos mediante el drone, ¿no? Entonces, es interesante. Es una tecnología que probablemente se implemente, pero es importante tomar en cuenta que si los supervisores utilizan este tipo de instrumentos o aparatos, tienen que tener una necesidad que está asociada con la materia de inspección. Los administrados deben permitir el equipo de tales equipos. Es posible, ¿sí?, que el inspector le diga a la empresa: oye, préstame un ratito estos aparatos que miden si la luz es adecuada en un lugar o no. No sé cómo un luxímetro. Le puede pedir al administrado que le preste uno para determinar si es que adecuadamente esta zona está debidamente iluminada como la norma establece. Lo puede hacer. Entonces, son formas, ¿sí?, a través de las cuales el supervisor únicamente no se guía por los hechos, sino que los evalúa a través de equipos, a través de informes periciales, ¿sí? Pero eso sí, por favor, con previo conocimiento de la administración. La utilización de todos estos medios y recursos son con conocimiento del administrador, y la utilización de los equipos, como decimos aquí, deben ser necesarios para concluir, para llevar adelante la materia inspectiva. Disculpe, ¿y eso también sería inteligente en el caso de las visitas, en las inspecciones directas inopinadas? Supone que en las inspecciones directas inopinadas, usted menciona que tiene que ser con previo conocimiento, no toma de fotografía. Lo que pasa aquí es que puede ser inopinado. ¿A qué se refiere este buena norma? Inopinado. Están así trabajando y aparece el inspector de la nada, ¿no? Sale del montículo de arena que se tiene, ¿no? Sale ya, esta es una inspección. Saca la cámara, dice: voy a grabar. ¿Quién es el representante de la área? Yo voy a grabar. Basta con eso. A eso se refiere el previo conocimiento. Otra cosa muy diferente es que sale, pero tiene una cámara escondida. Y en ningún momento dice que va a grabar la inspección. Porque al momento de la comparecencia, si el video sale, el administrador va a decir: ¿en qué momento grabaste? Y como abogado de la empresa yo diría: oye, en ningún momento no puso conocimiento de esta grabación. Y esa prueba no se funciona. Entonces es importante que el inspector, si es que va a grabar, saca su grabador y dice: voy a grabar tu declaración. Te pone conocimiento. O sabes que voy a utilizar este equipo para realizar una medición. ¿Ya tiene conocimientos? Pero no puede ocultar. ¿Perdón? No puede ocultar la identidad. No se puede No grabar. tiene que autorizar. No se necesita. Por ejemplo, ese es un caso importante. Es muy usual. ¿Sabes qué? Voy a tomar tu declaración, después no declarar. Te necesitas declarar ya. Ok, entonces voy a grabar la situación. ¿Cuántos trabajadores dices que tienes en plan? 10, porque acá hay 40. Ahí están los 40, 1, 2, 3. Lo que pasa es que cuando registras hechos es mucho más sencillo que cuando registras declaraciones. Ahora, el valor de la declaración respecto del hecho en una situación inspectiva es mucho menor. No importa qué declares. Puedes decir que yo tenía 10 trabajadores, pero acaban de grabar a 40. Entonces, el valor del hecho en la grabación tiene mayor relevancia que una declaración que podría ser un tanto dirigida o un tanto no real. Entonces, en ese sentido es que el sustento que se quiere dar a la inspección es una muy fáctica, no tanto de declaración o de documento, sino más fáctica. Sí, porque esto parece como una redada policial. Cuando llegan los inspectores, por ejemplo, pueden venir y decir: no pueden ingresar en ese almacén porque ese almacén no les pertenece, no pueden ingresar, no pueden tomar fotos. Y la administración podría venir y decir: toman, y al leer eso podrían. Se toman fotos de lo que se está negando, ¿sí? Y luego se determina si es que esa área es de propiedad o no. Eso también pasa. Dicen: no es mi almacén. Ya, ¿cuál es el
¿Qué color tiene la puerta de la nación? Pam, pam. ¿Qué pasa? De acuerdo, sacan la ficha. ¿Sí? Podría no estar con una ficha. Pero digamos, sacan la ficha y sí es el servicio, no sanciona. No está autorización. ¿Qué ha pasado? Vuelven a ir. Está pintado de otro color, tiene otro número. Le han cambiado la puerta, le han cambiado las cosas. Eso también va a generar ciertas dudas. Entonces hay una determinación de la realidad. Parece ser una realidad, sí, no es tan civilizado, la verdad. Hay situaciones en donde sí, el inspector lo recibe un poco más como una botella de agua, lo hace sentar, por favor, si no es una. Bueno, los inspectores a veces no reciben, pero los tratan así, por favor, pasa que está esperando mucho tiempo, disculpe, pasa. Pero también pasa que están en la puerta, en la calle, esperando y les tiran agua, les sueltan un perro. O sea, pasa de un extremo a otro. Entonces, ante eso, nuestra norma por ejemplo, se ha puesto en el caso del inspector que esperaba pues, hasta que le abrieran y todo el mundo salía de eso por la otra puerta y el inspector seguía esperando. Nuestra norma ha respondido y ha dicho, oye, eso es obstaculización, multa. Y eso nos va a llevar a pensar más adelante en cómo venimos pensando el principio de culpabilidad en el marco de procedimiento administrativo sancionado, que es algo que la norma ha hecho una zancada muy importante. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Sí. ¿Y en algún momento esa inspección requiere que vaya acompañado de un policía o En algunos casos sí. En algunos casos sí. Medio ambiente, Puerto Maldonado, no van con policía, van con gente de ejército. O sea, más o menos entiendo que si se niega, por ejemplo, un pase decir quiero grabar, no quiero solicitar su permiso para grabar, y le dice no es solicitar el permiso, es poner en conocimiento. Nadie le está pidiendo permiso. Pero ¿qué pasa si se no conocimiento y nada más no tiene derecho a decir nada? ¿Qué pasa si el otro se enoja, golpea la cámara, la boca? Simplemente le decía a él para Eso se porque pone en el es acta. mi propiedad. Se pone en el acta. En todo Y momento. sí, grabado. No. A ver, puede pasar esto. ¿Ya? Puede pasar que el empleador, en este caso, ¿sí? Se le dice, ¿sabes qué? Voy a grabar. Ah, no, entonces vas a grabar no entonces. Pasa y le cierra la puerta. Entonces el inspector lo que hace es, se impidió, ¿sí? Luego de ponerle en conocimiento de que se van a hacer uso de los medios tecnológicos que la norma, con esto te matan siempre, ¿no? Que la norma habilita, se ha negado a realizar o a permitir la visita inspectiva inopinar. En ese sentido se recomienda. Y si adentro Y eso va en algún momento tomar fotos de algunas áreas, en ese momento ya está adentro, el empleador o el organizado no se niega a todas las declaraciones que dice registros. Bueno, a eso no se niega, pero no quiere decir que no le tomen fotos, o sea, no por eso le tomen. Tendrá que expresar por qué, y eso se pone en el acta. El empleador expresa que, por ejemplo, está en el servicio médico, están atendiendo a alguien, el inspector toma fotos ahí y el empleador dice, señor, no puede tomar porque están atendiendo. Se puede tomar como obstáculos en algunos casos. Eso se determina. Porque, mire, todo lo que esta materia inspectiva supone es luego llevada en un procedimiento que inicia el uso de una potestad sancionadora, de fondos potable. Y eso también supone un cuestionamiento al administrador. Y el administrador en ese momento cuestionará distintas formas, explicará algunas cosas. Dirá, oye, en este caso no hay ninguna obstrucción a la labor inspectiva. Simplemente se le dijo a la